Hello everyone, espero que todos estéis muy bien. Como podéis ver, este vídeo lo vamos a dedicar a How to write an email, second part, structure. Es decir, cómo escribir un email, segunda parte, estructura. Lo que vendría a ser el segundo vídeo de la sección cómo sacar nota en el writing de Leva. Os recomiendo ver también el primer vídeo basado en Useful Language si creéis que necesitáis un poco de ayuda en el tema de gramática y vocabulario y frases o palabras claves que os ayuden durante la escritura del email. Además, aparte de este vídeo, en classmates.com encontraréis muchos otros recursos que os pueden ser de utilidad. La tarea de selectividad de julio de 2020 para el email fue What a crappy weekend. Write an email to a friend of yours. Si es un amigo va a ser informal. Explain all the problems. Tenemos que explicar problemas. You had at the campsite rural house. ¿Qué tuviste en el camping o en la casa rural? Tenemos que elegir una de ellas. Where you celebrated your birthday. Donde celebramos o donde celebré mi cumpleaños. With your boyfriend, girlfriend or best friend. Con tu novio, novia o mejor amigo. Last weekend. El pasado fin de semana. A todo esto que he subrayado tenemos que hacer referencia en el email para que la persona que lo corrija se dé cuenta que entendemos la tarea y que hemos incluido todo lo que se nos ha pedido. ¿Cuál sería la estructura? Pues para empezar, recipient and sender, receptor y emisor, o básicamente quien recibe y quien envía el mensaje. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues así. To, Rebecca@gmail.com para, y un email. El email tiene que ser falso, no podemos usar información real. Lo mismo con from, de y otro email falso con nombres falsos. Para Rebeca de Laura. La segunda parte, subject line o asunto del mensaje. Subject, asunto, y ya dos o tres palabras que resuman el email. My horrible weekend, mi horrible fin de semana. Y luego el saludo. Hi Reb. Como veis, yo en vez de utilizar la coma, he utilizado una exclamación para hacerlo un poquillo más friendly, más amistoso. De ambas formas son correctas. Los ejemplos que yo os había dado eran Hi Mary, Hello Sarah, Morning, Afternoon, Evening Laura. Cualquiera podría ser útiles. Dear no, porque recordemos que estamos hablando de unos amigos, así que tenemos que mantener un registro informal. Luego, si nos vamos al cuerpo del mensaje, tenemos que empezar con una pequeña introducción. No podemos empezar directamente hablando de los problemas que tuvimos. ¿Cómo podemos hacer esa introducción? Pues, how are you? I hope everything is going well for you. Esta frase también se puede utilizar en casi cualquier contexto. ¿Cómo estás? Espero que todo vaya bien para ti. Y ya empezamos a hablar un poquito del tema, pero de forma introductoria. Because it isn't my case. Porque ese no es mi caso. Do you remember the plans I mentioned to you last week? ¿Recuerdas los planes que te mencioné la semana pasada? Es recomendable hacer referencia a una conversación anterior entre el emisor y el receptor. Así se hace mucho más realista, que es lo que quieren, algo realista. Well, they were a total disaster. Bueno, fueron un desastre total. Y esta sería mi introducción de la carta. Le pregunto cómo estás, cómo te va, e introduzco un poco de qué va a ir la carta, haciendo referencias a conversaciones anteriores. Como veis, yo no he utilizado nada del lenguaje útil que os he dado porque quería que vierais diferentes formas. Pero si no estamos cómodos y queremos utilizar algo un poco ya más establecido para asegurarnos de no equivocarnos, podemos hacerlo sin problema. Por ejemplo, How are you? Thanks for your email. It was great to hear from you. I'm happy you are well. Estoy feliz de que estés bien. Sadly, it's not my case. Tristemente, no es mi caso. Y ya hablamos un poquito de por qué. How are you? I hope everything is going well for you. Do you remember the plans I mentioned to you last week? I wanted to tell you about them. They were horrible. Quería contarte sobre ellos. Fueron horrorosos. Como podéis ver, podemos utilizar alguna otra frase establecida para nuestra introducción sin ningún problema. Y eso nos ahorraría tiempo porque son cosas que ya sabemos y no tenemos que parar tanto a pensar cómo utilizarlas, la gramática correcta, asegurándonos de no equivocarnos, etc.
Luego, ¿cómo continuamos? Pues ya empezamos a describir los problemas. I told you I was going to a campsite with my boyfriend to celebrate my birthday, didn't I? Yo te dije que iba a ir a un camping con mi novia a celebrar mi cumpleaños. ¿No lo hice? Como veis, hago referencia al email. Como os he dicho, tenemos que hacer referencia a lo que ellos nos dicen. No podemos hablar de forma general, porque entonces parece que no hemos entendido lo que nos piden. Hablo sobre el camping, así que elijo entre el camping y la casa rural, con quién voy a ir, con mi novio, y que fue para celebrar mi cumpleaños. Y ya empiezo. As soon as we arrived, it started to rain. Tan pronto como nosotros llegamos, empezó a llover. The reception was closed and nobody was there. La recepción estaba cerrada y nadie estaba allí. So we got really wet. Así que nos empapamos. And our bags too. Y nuestras maletas también, nuestras mochilas también. Si os dais cuenta, utilizo preguntas retóricas, conectores, que son muy importantes, ya veremos algunos en próximos vídeos, pasiva, para meter una gramática un poquito más compleja, que eso siempre da buena puntuación, y exclamaciones, porque estamos haciendo un email informal, así que la exclamación y las preguntas retóricas siempre vienen bien. Otra vez, yo no he utilizado Useful Language porque me siento cómoda con el vocabulario y la gramática que sé. Pero que no nos pasa eso, podemos utilizar algunas frases que sabemos de antemano y así vamos un poquillo más rápido y aseguramos puntos con la gramática. I'm sorry to say that. I hope you won't mind me saying that. Como nos estamos quejando de algo, me voy a estas frases. Por ejemplo, podríamos suponer que fue nuestro amigo el que le estamos escribiendo quien nos recomendó el sitio. I told you I was going to the campsite you recommended me with my boyfriend to celebrate my birthday. Incluyo lo de que tú me lo recomendaste. I'm sorry to say that it was a disaster. Siento decir que fue un desastre. I hope you won't mind me saying that it was a disaster. Espero que no te importe que te diga que fue un desastre. Y ya hablamos un poquito de los problemas. Pero podemos ahorrar alguna de estas frases que a lo mejor no estamos tan cómodos usando. Y de esta forma podemos aumentar palabras con frases bien estructuradas y con una gramática adecuada para tener que evitar poner tanto de nuestra propia cosecha y que haya más posibilidades de equivocarnos. Porque recordar que tenemos que llegar mínimo a 150 palabras. Así que no nos vale escribir una o dos frases por párrafo y pasar al siguiente. Ahora, si seguimos hablando de la estructura, hasta ahora tenemos una introducción, preguntando cómo estás, me alegro de escuchar de ti, gracias por escribirme, quería contarte esto, etc. Y ya empezamos a hablar del topic, del tema de la carta, haciendo referencia a la tarea que nos dan. Y ya continuamos con ese tema. In addition, we couldn't do anything interesting. Además, no pudimos hacer nada interesante. I was really looking forward to going horse riding, but all the activities were cancelled. Yo estaba deseando montar a caballo, pero todas las actividades fueron canceladas. They told us that it was not safe due to the weather. Nos dijeron que no era seguro debido al tiempo. Como podéis ver, sigo hablando de los problemas, pero como empecé hablando del tiempo, y aquí, aunque hago referencia a eso, para que tenga conexión, me centro en las actividades, pongo un párrafo distinto, así tampoco se ve tan apelmazado el email, y es más fácil de leer. Utilizo in addition, además, y but, pero, como conectores. Además de due to, debido a, para dar razones. Y luego, looking forward to going. Si recordáis, en Useful Language, al final, para la parte final, hay una frase que utiliza looking forward to, seguido de ing. Yo no lo he utilizado así, pero como conozco el verbo, gracias a esa frase, lo he adaptado a la frase que me interesa bien. Estoy deseando hacer algo. Y luego, un reported speech. They told us that it was not safe. Me dijeron que no era seguro. Lo que os digo, presente, pasado, futuro, los tiempos normales no son malos. Obviamente tenemos que utilizarlos. Pero si metemos algo un poquillo más allá, siempre nos va a dar esa diferencia
que puede conseguir la nota que necesitamos. ¿Y cómo seguimos? Pues un parrafito más. Furthermore, Ben and I got into a fight. Además, Ben y yo nos peleamos. He said that I was behaving in a very pessimistic way. Me dijo que, otra vez reporter speech, yo me estaba comportando de una forma muy pesimista. Can you believe it? ¿Puedes creerlo? Pregunta retórica. What a birthday. Vaya cumpleaños. Exclamaciones, mucho más informal. Luckily, we solved it by the end of the trip. But I spent the worst weekend of my life. ¿Puedes creerlo? Vaya cumpleaños. Afortunadamente lo resolvimos para el final del viaje. By the end of the trip. Pero pasé el peor fin de semana de mi vida. ¿Qué partes interesantes hay aquí? Adverbios para hacer el email más interesante, afortunadamente, desafortunadamente, y ese tipo de cosas. By the end of the trip, complementos de tiempo para que sea más realista, para que nos situemos adecuadamente en lo que estamos hablando. Y ya pues conectores normalillos, aquí no hay nada demasiado especial. Bueno, the worst weekend es un superlativo, que es algo muy básico, pero no sabemos utilizarlo y queda bien, así que también se puede introducir. Y luego, I suppose next time I should check the weather forecast in advance. Ya para cerrar un poquito, supongo que la próxima vez debería chequear el tiempo con antelación. Y así como que le damos un cierre. He hablado de todos mis problemas y hago como una coletilla final para que no sea de repente, vale, ya he hablado de todo, me despido, que ya he cumplido. No, algo un poquito más realista, más cerrado. Y luego ya, pues, closing, the end. Sorry, but my parents are calling me and I have to go now. Lo siento, pero mis padres me están llamando y me tengo que ir ahora. I hope we can meet soon and I'll tell you the rest of the story with more details. Espero que podamos quedar pronto y te contaré el resto de la historia con más detalles. Aquí lo mismo, yo he utilizado mi propio vocabulario porque me siento cómoda, pero que no pasa nada. I hope to hear from you soon. I'm looking forward to seeing you. Sorry, but I have to go now. Por ejemplo, esta frase también podéis utilizarla básicamente en casi todos los writings, sobre todo en los informales. Hope to hear from you soon. Espero oír de ti pronto. O I'm looking forward to seeing you. Estoy deseando verte. Y con eso sería suficiente. Y ya, take care, que podemos utilizar pues todo lo que hemos dicho, menos best regard, porque recordamos que eso era para algo más formal. Y acabamos con nuestra firma. En este caso, Laura, porque recordamos que hemos escrito como Laura. Así que no podemos olvidar eso, porque entonces el email pierde todo el sentido de repente. Y la cosa se quedaría tal que así. Entonces, ¿a quién le escribimos? ¿De quién? El tema del correo, el saludo, una pequeña introducción de cómo estás, espero que estés bien, etc. El cuerpo del email, hablando sobre el topic que hace referencia a la tarea, haciendo referencia a ese topic, describiéndolo un poco, conectores, gramática sí puede ser un poquillo más compleja, pues más puntos tendremos, si no, también digo que casi que merece la pena mantenerse en lo que sabemos y hacerlo bien, que intentar meternos en algo más complejo y liarlo, porque si no tiene sentido lo que escribimos, podemos perder más que ganar. Y luego ya una pequeña despedida diciendo que nos tenemos que ir, que espero hablar contigo pronto, ese tipo de cosas. Adiós, goodbye, bye, see you soon, take care, love, coma, eso es importante, en el adiós después ponemos una coma, y nuestro nombre, nuestra firma. Recordad que si hemos escrito como Laura, tenemos que firmar como Laura, y ese tipo de cosas que son muy básicas, pero os sorprendería. Y poco más tengo que añadir. Estamos en un email informal, así que contracciones son correctas. Si fuera un poquito más formal, esto no podríamos hacerlo. Lo mismo con las exclamaciones, aquí son muy bienvenidas, pero en un email formal no tanto. Y ese tipo de detalles. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si estáis interesados en más explicaciones gramaticales, estrategias para el lavado o resolución de ejercicios prácticos, estad atentos a classbits.com, puesto que iremos subiendo vídeos semanalmente. Have a nice day and I hope to see you soon.